Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis bien. Vamos con la clase de hoy. No sin antes recordar, como siempre, vamos repasando los ejercicios. Mira que soy pesado, pero vosotros nada. Vamos, por favor, haciendo el ejercicio en condiciones, mirando bien en los apuntes o en el libro las respuestas y siempre poniendo la página de la que es el ejercicio y copiando los enunciados. Fijaros, la clase de hoy tiene un poquito de dificultad porque vamos a hablar de la economía y de la sociedad en Roma, ¿vale? Acordaros que al principio del tema, cuando empecé a explicar, dije que la sociedad que venía en el punto 2 del libro, ¿vale? En la página 265, nosotros todavía no la vamos a ver. Ahora es el momento de verla. ¿Por qué es el momento de verla? Pues porque nosotros ya hemos visto las tres etapas del imperio y vamos a ver cómo se vivía durante estas etapas. En este caso, fijaros, en los apuntes del punto 5 es muy cortito, ¿vale? Está resumido en comparación con el libro, ¿vale? Y luego sí que hablamos bien de lo que sería la sociedad urbana en Roma. Ahora mismo voy a estar en la página 270-271, ¿vale? Bueno, empiezo por el punto 5. Economía relacionada directamente con prosperidad agrícola y comercial. Vamos a hablar primero de la agricultura, de las explotaciones agrícolas. La actividad agrícola mejorará muchísimo en todo el imperio, ¿vale? Poco a poco la agricultura se va haciendo más importante. Los romanos van a introducir una serie de técnicas muy importantes en la agricultura que muchas de ellas hoy en día se siguen conservando. Fijaros lo importante que va a ser. Por ejemplo, el arado me permitía abrir surcos de manera más rápida y eficiente y en menos tiempo. Los molinos de grano, ¿vale? Es decir, los cereales que obteníamos los molíamos en esos molinos y me daban lo que sería harina en todas sus variantes. Las prensas de aceite y vino, es decir, aplastamos las aceitunas para hacer aceite, aplastamos las uvas para hacer vino, que es una bebida muy importante en el Imperio Romano. Y luego, por ejemplo, nuevos sistemas de regadío y el uso del abono, porque así las cosechas eran muchísimo mejores, ¿vale? ¿Qué cultivaron los romanos fundamentalmente? Frutales, hortalizas, cereales, olivo y vid, ¿vale? Entre los cultivos, esos son los más importantes. Además, también en Roma se formaron las llamadas colonias. Pero estas colonias no tienen nada que ver con las colonias que estudiamos en Grecia. Estas son colonias agrícolas. Estas colonias se formaban cuando se le entregaba un trozo de tierra a soldados que habían servido para el imperio. Es decir, tú eres un buen soldado, has combatido muy bien, has luchado, pues, y ahora te retiras y te damos como premio un trozo de tierra, ¿vale? Son soldados licenciados que han cumplido ya su cometido en el ejército. ¿Qué es lo que hacían los soldados con estas tierras? Pues las explotaban para su propia subsistencia, para ellos poder vivir después de retirarse de ser soldados. También, como nosotros vimos en clases anteriores, va a haber grandes latifundios, los cuales eran territorios muy grandes que estaban fundamentalmente en manos de los patricios o de ricos comerciantes y que esos latifundios estaban trabajados por esclavos. Eso en cuanto a la agricultura. En cuanto al comercio, en cuanto a las relaciones comerciales, nosotros hemos visto que el comercio entre las provincias de Roma se vio muy favorecido por la paz romana, por la paz interna que hubo en el imperio, también por la seguridad en las comunicaciones y por el aumento, lógicamente, de la producción agrícola y manufacturera. Cuando me refiero a una manufactura, me refiero a un producto terminado, sobre todo a productos artesanos, ¿vale? De alfarería, de cuero, tejidos. Los romanos construyeron calzadas que unían Roma con todas las provincias del imperio. Fijaros, lo que son las calzadas son lo que hoy diríamos que son nuestras carreteras, ¿vale? Ellos construyeron una especie de carreteras que eran de adoquines grandes que unían Roma con todas las partes del imperio, pero el comercio fundamentalmente se hacía por ruta marítima.
Entre los puertos más importantes, y ahora venimos con la gracieta del día, el puerto de Ostia, que estaba cerca de Roma, que seguro que eso de Ostia no se os va a olvidar, ¿vale? La hostia que vosotros hace gracia es con H y este puerto de Ostia es sin H, ¿vale? Luego el puerto de Antioquía y el puerto también de Alejandría. Es muy importante también que el comercio durante el Imperio Romano se vio muy favorecido porque la moneda era muy fuerte, moneda fundamentalmente de oro y plata que tenían por costumbre los emperadores tallar sus caras en esa moneda. Me paro un momento para que veamos el mapa de la página 271. ¿Vale? Sobre todo para que os fijéis en cuáles eran las principales calzadas, que las tenéis aquí, en este símbolo, pero también para que veáis los tres puertos que acabo de nombrar. El puerto de Ostia, que está aquí en Roma, el puerto de Alejandría, aquí en el norte de África, y el puerto de Antioquía, aquí cerca de lo que sería la actual Turquía, o en la actual Turquía, ¿vale? Esos eran los tres puertos más importantes, como hemos nombrado. Bueno, ahora fijaros, nos vamos a la sociedad. Si alguien quiere seguirme con la sociedad, directamente mucho mejor con los apuntes, pero acordaros que era el punto que nos faltó del punto segundo del libro que estaba en la página 265, la sociedad. Pero yo directamente me voy con los apuntes porque viene mucho más completo. Punto 6 de los apuntes. Fijaros, la sociedad va a ser una sociedad urbana, porque en Roma fundamentalmente se va a vivir sobre todo en las ciudades. Bueno, vamos a ver. La población romana nosotros ya más o menos sabemos que estaba hecha o estaba dividida en dos grandes grupos, los libres y los esclavos. Los hombres libres podían ser ciudadanos, que eran conocidos como cibes, o extranjeros, que eran conocidos como peregrinos, ¿vale? Un peregrino es un extranjero que viene desde fuera. Fijaros que muchas de nuestras palabras vienen de esta época. Los cuales, lógicamente, los extranjeros no tenían derechos políticos. La mayoría de los hombres libres gozaban de la ciudadanía o de las civitas, no pagaban impuestos por la tierra, tenían derechos políticos, estaban protegidos por las leyes y cuidado que, aunque todos eran ciudadanos y eran hombres libres, pero según la fortuna que ellos tenían, había diferencias. Y aquí tenemos las tres diferencias, ¿vale? De nuevo con las pequeñas estrellitas. La primera, los privilegiados, eran los senadores, los altos cargos del imperio y plebeyos muy ricos. Todos ellos constituían lo que se conocía como nobilitas. Fíjense que nobilitas luego va a derivar en nobleza, que solía ser en la Edad Media la gente más importante. También tenían buena posición los caballeros, que eran los equites. Que equites viene de equino, de caballo, una persona que va a caballo, caballero. Estos eran plebeyos que se dedicaban a los negocios y también muchos tenían cargos intermedios en la administración. Los artesanos y los comerciantes se agrupaban en asociaciones profesionales que se llamaban los collegii y collegii, ¿vale? Viene aquí escrito, cuidado que es con dos is. Y celebraban juntos fiestas y oficios religiosos. Segundo grupo, la plebe. La plebe estaba situada socialmente por debajo de los privilegiados y estaba formada por una gran masa de campesinos y asalariados urbanos. Asalariado urbano significa una persona que trabaja en la ciudad por un salario, que recibe un salario, ¿vale? Cuando la plebe no tenía trabajo, que solía ser en muchos casos, vivían de los que le daba el imperio, es decir, el imperio les proporcionaba tanto dinero como comida. Y también se contentaban con las diversiones que el imperio les ofrecía. De ahí la famosísima expresión del imperio romano de pan y circo. Es decir, yo no tengo trabajo, pero el imperio me da para vivir y yo voy al circo a ver los espectáculos, ¿vale? Y luego tenemos el tercer escalafón, los esclavos y libertos. Los esclavos eran muy numerosos en el Imperio Romano, realizaban los trabajos más duros, pero también se ocupaban de la enseñanza o de tareas administrativas. Y la costumbre, poco a poco, se instaló una costumbre de liberar esclavos, llevó a cabo lo que sería la clase social de los libertos, que es un esclavo liberado.
En cuanto a las mujeres en el Imperio Romano, vivían sometidas a la voluntad de los hombres, primero a la de su padre, luego a la de su marido, se dedicaban al cuidado de la casa y de los hijos, sus derechos estaban muy limitados y no podían participar en la vida política. Por otro lado, sí que es verdad que las mujeres en el Imperio Romano podían divorciarse, podían participar en vida social, que no política, ¿vale? Y eran muy respetadas en las familias. Las mujeres de clase alta podían tener hasta su propia fortuna, administrar sus propiedades y sus negocios. En cambio, las mujeres de las clases bajas trabajaban prácticamente mano a mano como los hombres. Y ahora, como hemos dicho que esta sociedad urbana, vamos a hablar un poquito de lo que serían las ciudades romanas, ¿vale? Esta sociedad, como hemos dicho, era sobre todo urbana. Las ciudades eran conocidas como urbs, que viene de urbe, ¿vale? De ciudad. Y eran fundamentalmente lugares de residencia de autoridades, también en el centro económico, donde se realizaban la mayoría de las actividades artesanales y comerciales. Por todo el imperio se fundaron ciudades que siempre seguían la misma estructura. Quien quieras ver un poco esto de las ciudades, estoy en la página 275, ¿vale? Fijaros el dibujo. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de las ciudades fundamentalmente? Pues fijaros, por un lado, tienen una planta cuadrangular, es decir, se van formando calles horizontales y verticales formando manzanas cuadrangulares. Dentro de esto siempre va a haber dos calles principales. Una calle que se llama Cardo, que va de norte a sur, ¿vale? La calle principal es de norte a sur, y otra calle que se llama Decumano, que va, en este caso, de este a oeste. Por lo tanto, vamos a tener las dos calles principales así. En el centro, en el cruce, tenemos lo que va a ser el foro, ¿vale? Esa plaza que se sitúa ante el cruce del Cardo y del Decumano, el foro, era el centro de la vida política y religiosa. Fundamentalmente también hay que decir que las ciudades en su mayoría todas estaban rodeadas de murallas, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy con todo esto de deberes hasta las 3. Vamos a ver, en total son 4 ejercicios, pero están repartidos en diferentes páginas. El primero está en la página 265, ¿vale? Aquí os lo enseño. De la página 265, el primero del Claves para estudiar. ¿Cómo estaba organizada la sociedad romana en la época de la República? ¿Qué grupos tenían derechos y cuáles no? Pues nada, hemos hablado de la sociedad, pues podemos decir a ver cómo estaba. Fijaros que nos va a servir el punto 6 de los apuntes, ¿vale? Porque sirve tanto para la República como para el Imperio Romano. Luego, de la página 271, el claves para estudiar sin piensa, que son 2 ejercicios. Los leo. ¿Por qué se desarrolló el comercio en el mundo romano? Muy importante, hemos hablado del comercio, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó para que el comercio fuera cada vez más importante. La segunda, ¿qué aspectos de la agricultura hemos heredado de los romanos? También durante la clase he hablado de ello. Y por último, de la página 274 del ejercicio 14, solamente vamos a hacer el tercer punto. Os lo leo. ¿Cómo era el plano de las ciudades romanas? Por lo tanto, ahí tenéis que explicar lo que he dicho yo de las dos calles, una de un lado a otro, lo del foro, ¿vale? Lo acabo de explicar. Bueno, vamos a ver si acertáis y hacéis los deberes bien. Son de varias páginas, recuerdo, os lo enseño otra vez por si queréis congelar la imagen o darle al pause, ¿vale? Bueno, con esto me despido ya por hoy, deseando que hagáis los deberes bien en condiciones y, como siempre digo, nos vamos viendo por las redes y que os cuidéis mucho mis niños y niñas. Portaros bien. Hasta luego.